Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por este tiempo, Señor, de estar en su presencia. En esta noche, Señor, te damos gracias porque podemos estar, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por nuestra pastora Jessica. Dios amado, porque a ella le ha tocado la bendición, Señor, de expresar lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te pedimos por ella, para que en el poder de tu Espíritu Santo tú le seas usando. Usted conoce nuestro corazón, usted conoce nuestra vida, Señor. No hay nada oculto delante de ti. Señor, somos carta leída, Señor amado, dice tu palabra y es tan real. Gracias te damos, Señor, en esta noche por poder compartir con nuestros hermanos. Te alabamos, te glorificamos, te honramos, Señor. Tu palabra, Señor, es un refrigerio, Señor, a nuestro corazón. En esta hora, Padre, no solamente queremos ser oidores, sino hacedores de ella. Glorifícate esta noche en nuestros corazones, Dios mío, podamos recibir esa palabra maravillosa. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que está presente en esta noche. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Le doy la oportunidad a mi pastora Jessica. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor. Y saben ustedes, me da risa pensar que en realidad vamos a inaugurar el mes de la Biblia recorriendo toda la Biblia con el discurso de Esteban. Así que ¿tengo permiso para compartir pantalla? Sí. Así que vamos a comenzar con la defensa de Esteban. Acá está. Ahí. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Sí? Porque yo no los veo. Sí, se ve bien. No veo mis diapositivas. Bueno. Puede ir arriba a pinchar y ahí tú puedes identificarlo todo en un costado. ¿A dónde? Arribita ¿Dónde donde dice vista, y ahí tú buscas, y ahí hace el mosaico de los asistentes. Vista. Antes, chat, pausa. No sé dónde dice vista. No sé. Pero acá No sé estamos bien, se ve bien. Bueno, ya. Bueno, estamos, ¿cierto?, con el libro de Hechos de los Apóstoles y ya llegamos al versículo 7 y vamos a estudiar hoy día. Esteban presenta su defensa. Ese es el título de la clase de hoy. Defensa y muerte de Esteban. Pero nosotros vamos a concentrarnos solamente en el discurso de su defensa, cuando él es llevado ante el Sanedrín, ¿cierto? Acusado injustamente. Y ya el viernes pasado, con apagones de luces y todo eso, con corte, ustedes pudieron darle una pequeña pincelada, ¿cierto?, a los versículos que están desde el 8 al 15, donde habla del arresto de Esteban. Y me avanza, a ver. Ahí sí. Ahí sí. Y aquí comenzamos, ¿cierto?, con el versículo número 15, con esta imagen, como ustedes pueden ver. En el 6:15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Y veamos cuál es la naturaleza del discurso de Esteban. Y primero que nada, él responde a dos acusaciones que se le estaban haciendo, ¿cierto? Allí ustedes estuvieron viendo el viernes pasado que primero se contrataron, dice ahí en los versículos entre el 8 y el 15, dice que se contrataron unos testigos falsos y ellos llevaron estas acusaciones. Primero, la primera acusación estaba enfocada en cuanto a que Jesús de Nazaret destruiría este lugar, es decir, el templo. Y la segunda acusación era que cambiará las costumbres que nos dio Moisés, es decir, la ley. Y luego, cuando comenzamos con el versículo 1 del 7, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y me gustaría que antes de avanzar pudiéramos leer, es bien extenso, son 53 versículos, pero vamos a leer estos versículos y me gustaría que pudiera comenzar mi hermana Verónica. Ella podría leer desde el 1 hasta el 20. Luego, la hermana Ani podría leer desde el 21 hasta el 40. El hermano Luis podría leer desde el 41 al 53. ¿Les parece? Amén. Amén. Defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestro padre la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amós en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expulsasen
a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Continúo. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestros dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos,
hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Estoy en silencio? ¿Aló? ¿Me escuchan o ¿La no? escucho bien? Ah, ya. ¿La escucho? Ya. Es que me apareció un aviso. Ya. Entonces, leímos, ¿cierto?, todos estos versículos en donde Esteban nos presenta la defensa hacia el Sanedrín, pero esta defensa que él presenta no es más ni nada menos que la historia del pueblo de Israel desde sus inicios, desde Abraham mismo. Y sigamos avanzando. Cuando el sumo sacerdote lo confronta y le dice, ¿son ciertas estas acusaciones? ¿Es cierto lo que se te está diciendo? Se está diciendo de ti. Sin embargo, él hace algo que también me recuerdo que reiteradas veces cuando Jesús fue confrontado, él hacía esto como esta actitud, sobre todo cuando era con los fariseos o con los sumos sacerdotes, ¿cierto? Era esta actitud de como que responderles una pregunta con otra pregunta. ¿Cómo dirán ustedes? Pero esta otra pregunta es de esta manera, como diciendo, ¿acaso ustedes no recuerdan? Y les hace como recordar todo lo que ellos mismos ya saben y lo que, entre paréntesis, ellos mismos también predicaban. Esteban responde a estas acusaciones elaborando una apología, repasando lo que era familiar para ellos, la historia de Israel. Y aquí nos muestran, ¿cierto?, estos dibujitos como el recorrido desde Abraham, luego Isaac y luego Jacob, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel, y luego viene este viaje, ¿cierto? Por el cual están en Egipto por 400 años, que también es mencionado aquí, y luego la liberación del pueblo de Israel por Moisés. Entonces aquí luego nos habla de que el propio Antiguo Testamento confirmaba su enseñanza acerca del templo y de la ley. Es decir, que de lo que ellos le estaban acusando, porque las acusaciones que le estaban diciendo era, primero, que él estaba diciendo de que el templo iba a ser destruido, pero nosotros sabemos, ¿cierto?, como hijos de Dios, que este templo del cual Esteban también habló, fue el mismo templo del cual habló Jesucristo también, cuando él dice que en 3 días este templo iba a ser destruido y él lo iba a levantar. ¿Recuerdan esta palabra? Y
no se refería ni más ni menos a él mismo, porque él iba a ser muerto, ¿cierto? Crucificado, pero sin embargo al tercer día iba a resucitar, y él iba a, él de esta manera también les trata de explicar esto, pero esto era más profundo que lo que ellos lograban entender, mucho más profundo, porque para ellos el templo era literalmente, y hasta el día de hoy, el templo que aún los judíos quieren volver a levantar. De hecho, el cótel, que es como un pedazo que queda de lo que era el templo, es algo sagrado. O sea, esto se ha transformado en algo que idolatran. ¿Se entiende? En algo que ellos, de alguna manera, es verdad que primero Dios con los israelitas estuvo en el tabernáculo, ¿cierto? Cuando su descendencia, su presencia descendía, perdón, en el tabernáculo, y luego viene el templo donde también descendía su presencia, pero lo que Esteban les trata de explicar de alguna manera era de que su presencia y el Dios de Israel no estaba sujeto a estructuras. Y aquí es donde nos explica aquello. Dice el templo, el verdadero significado del mismo, no como estructura arquitectónica, en donde descendía su presencia, o como un lugar de protección del cual dependiera su poder, sino que Dios mismo había estado con sus patriarcas incluso antes de la construcción del templo. Si este desaparecía, es decir, si el templo desaparecía, Jehová seguiría con ellos. Pero esto era lo que ellos no lograban discernir, y que yo creo que tampoco hasta el día de hoy ellos han querido encerrar a Dios en un templo. ¿Y no les parece algo familiar esto que estamos como escuchando de esto, del templo, de la defensa de Esteban? Me gustaría escuchar a ver alguna opinión o alguna reflexión con respecto a esto. Que también creo que antes de la pandemia o durante un periodo como cristianos también, estábamos a lo mejor cayendo en esto que se llama religiosidad. Muchos, ¿cierto?, pensaban que el día domingo o los días de reunión o el tiempo que se pasaba en el templo como estructura, en la iglesia misma, ese era el tiempo en el que había que ser santo. Y como yo siempre digo, ser santo entre 4 paredes y ante 20 personas es súper fácil, pero lo que es difícil es ser cristiano 24/7. Y precisamente no tener esta religiosidad que nos encierra a un lugar específico, o a pesar de que sí hemos apartado un lugar para adorar y bendecir el nombre de Dios, tampoco debemos darle la relevancia, como lo hicieron también en su momento los sacerdotes, el Sanedrín, y que hasta el día de hoy lo hacen, que es como sobrepotenciar este lugar, esta estructura que definitivamente
encierra a Dios entre cuatro paredes. ¿Quién quisiera a lo mejor hacer algún comentario? Dejo la oportunidad. Ya, hermana, pastora Jessica. Bueno, sí, yo igual pienso que en estos tiempos igual nosotros como que le tomamos mucha relevancia al templo, le damos mucha importancia. Si bien es para la coinonía de los hermanos, para vernos, para abrazarnos, todo esto, pero es mucha relevancia, sobre todo para algunos hermanos que lo único que quieren es volver, 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 como que Dios va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí nomás. Entonces yo creo que sí somos un poco religiosos, pues, o sea, ya con los mismos programas marcados, pauteados, somos un poco religiosos, pero es parte del sistema. Entonces estamos envueltos en este sistema que es así, porque yo igual pienso que, o sea, obvio que Dios está en uno, ¿cierto? Que el Espíritu Santo está en uno, y uno tiene que hacer iglesia en la casa, con los vecinos, donde va, si va a comprar, si va a todas partes. Así que yo creo que todavía el templo como que marca esa diferencia, como que siempre, en el templo, todo en el templo. Y estamos estructurados a eso. Eso sería Gracias, más hermana. Jessica. Gracias, hermana Gloria. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Amén. Lo que debemos hacer nosotros es lo que dice la palabra de Dios. Por más que estemos envueltos, como la hermana dice, en el sistema, debemos quitar de nuestro léxico cotidiano como hijos de Dios la palabra templo a la construcción en la cual nos reunimos para adorarle, para alabarle, o para escuchar su palabra, o para tener un momento de comunión entre los hermanos. Ciertamente la palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y vemos que aquel día se acerca, el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo, al ver las señales que se están cumpliendo ante nuestros ojos, dolores de parto que empezaron hace mucho tiempo, que se van incrementando, así como de una mujer, se hacen más fuertes y más seguidos antes del alumbramiento. Y cumplir también lo que dice la palabra, porque muchas veces repetimos y decimos, sí, Dios hizo cosas nuevas en nosotros. Aquí todas, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero nos duele, nos cuesta renunciar, rechazar aquello, entregarlo al Señor, entregarlo a la cruz, renunciar por completo, negar esa área de nuestra vida cada día, de mantener la tradición que venimos arrastrando. Pienso que como hijos de Dios ya es hora de no solamente nosotros empezar por aquello, sino también exhortar y animar a nuestros hermanos en el amor del Señor a que cumplamos este requisito de dejar de ser religiosos. O sea, o somos hijos de Dios o somos religiosos. No podemos andar con medias tintas de decir, Señor, es que sí, no puedo esperar un tiempo más y vamos a cambiar. No, el tiempo nos está pisando. Estamos en contra del reloj. El Señor está viniendo y se va a llevar un pueblo maduro y necesitamos nosotros alimentarnos de la palabra, crecer en el Señor, madurar a tiempo. Y si nosotros no aprendemos esos requisitos sencillos que Jesús nos dio, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y recién seguirlo, pues entonces vivimos en una religiosidad y no somos verdaderamente sus discípulos. Pero aún estamos a tiempo, podemos hacerlo, podemos enseñar a los hermanos, podemos inclusive enseñar a otras personas de otras denominaciones sin entrar en el ecumenismo, porque sabemos que el Señor tiene un pueblo dentro de esas otras denominaciones, inclusive dentro de la Gran Babilonia. Por eso el Señor dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no forméis parte de sus pecados ni tengáis parte de sus plagas. Es tiempo de que podamos animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros y crecer en el amor del Señor como Él ha establecido en su palabra. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Yo quiero agregar un versículo que está aquí en 1 Corintios 6:19 que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Alguien más quisiera agregar algo o seguimos avanzando? Pastora Jessica. Bueno, Sí, pastor. siguiendo la idea que hermana Gloria dijo y también hermano Eric, siguiéndole, bueno, hay muchos conceptos, lo fusionamos, decimos iglesia al templo, ya, eso también muchas veces, vamos a la iglesia, entonces son conceptos que a veces de repente no, entre nosotros nos enredamos y enredamos a la gente, y en eso también, una manera también de redefinir los conceptos a la luz de la palabra, como decía hermano Eric, los principios no deben cambiar. Entonces, en otras palabras, la iglesia se reúne en un templo, que somos nosotros, y que hoy día nosotros como iglesia nos movemos en distintas partes, como iglesia somos, como dice, piedra viva, y eso es importante, por eso el lugar lo marca el Señor, ¿ya? No es que nosotros determinamos eso, sino que Dios su presencia nos asiste. Y recuerdo ahí ese relato, claro que cuando dialoga Jesús con la mujer samaritana, ¿no? El gran tema que allí abordan era el tema religioso. ¿Dónde se Jesús, debe adorar? ¿ah? ¿Dónde se debe adorar? Exactamente. Y bueno, los samaritanos decimos en este lugar, los judíos en este lugar. Pero Jesús con esa visión, con esa mirada de reino, dice que llegará la hora que ni en este, ni allá, ni acá, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y obviamente ya el texto en el Antiguo Testamento dice, Él ya no habita en templo hecho por mano de hombre. Pero el día nosotros por poco no nos persinar ahí en cada entrada. Y eso pasa. Y de repente criticamos a los católicos, pero nosotros somos más religiosos. Y obviamente hoy día, por eso peleamos tanto. Por eso nos dividimos. Producto de eso también apareció las denominaciones. Porque cada uno tomó una parte de la Biblia, ¿no? Siendo que todo el consejo de la Biblia es importante. Cada denominación enfatizó una parte pendular de cierto concepto y ahí nomás quedó. Pero el Señor dice, a través de Pablo, dice que debemos predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y a mí me encanta cómo hace Esteban acá. Esteban toma la escritura, como tú dijiste, pastora Jessica, toma desde el Antiguo Testamento y expositivamente va hablando y obviamente va convenciendo a esta gente que lo estaba juzgando, pero para que la palabra haga el cambio. Entonces, ¿qué mejor expositor bíblico ahí tenemos como Esteban? Toma la escritura y lo otro que la iglesia es la iglesia de Cristo, nosotros que somos la iglesia de Cristo, no somos un monumento, sino somos un movimiento, ¿ya? Que nos movemos, somos como el tabernáculo, que cambiamos de lugar. Entonces, eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y el otro concepto que también tenemos y que hay que corregir, y a veces yo igual lo digo, me hago un mea culpa, digo, estamos en la casa de Dios, ¿sí o no? Más encima decimos, hoy venimos a la casa de Dios, pero y de repente uno a la luz de la palabra de Dios, no, eso es el lugar donde se reúne la iglesia, porque si nosotros dijéramos vamos a la casa de Dios, teníamos que ir a Israel, Jerusalén, porque ahí es la única casa de Dios que estaba, pero fue destruido, vemos ahí atrás de la historia. Por eso el Señor dice que vendrá la hora ni en este monte ni allá, ni en Jerusalén ni en este monte. Y es por esa la razón que vino el Espíritu Santo y habita. Y nosotros somos su templo, somos el templo del Espíritu Santo donde Él mora en nosotros. Por eso Él nos mueve de aquí para allá. Eso quería decir, mi querido hermano. Amén. Gracias, pastor. Vamos a seguir avanzando. Esteban elige 4 épocas principales de la historia de Israel y 4 personalidades destacadas. Y en estas, aquí es donde comienza él a relatar
lo que estábamos hablando recién. Desde que comenzó el llamado, ¿cierto? El llamado de esta nación santa, de este pueblo escogido por Dios. Y ahí comienza con Abraham, luego continúa con José y el exilio, luego Moisés, el éxodo y peregrinación en el desierto, y finalmente concluye con David y Salomón y el establecimiento de la monarquía. Pero precisamente Esteban estaba haciendo lo que yo comentaba anteriormente, que era como, hay un dicho que dice caer en tu propia trampa, ¿cierto? Es como tratar de que a ellos no les estaban hablando ninguna doctrina, no se les estaba diciendo nada que fuera desconocido para ellos, sino que al contrario, como comentaba nuestro pastor, Esteban usa la misma palabra y las mismas escrituras, lo mismo que ellos se sabían de memoria y recitaban el Antiguo Testamento para poder ver si esta revelación de parte de Dios venía a sus corazones por medio de la palabra, ¿cierto? Estas 4 épocas tienen en común que jamás se limitó el poder de Dios a un lugar particular. Al contrario, Esteban presenta a un Dios vivo, en movimiento y en marcha, siempre acompañándoles y dirigiéndoles por el camino. Y este Dios que presenta Esteban, ¿cierto? Es el mismo Dios al cual nosotros adoramos hoy día, hasta el día de hoy, agosto del 2021. Es el mismo Dios, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es un Dios vivo, Él es un Dios en movimiento. Él es un Dios que no está, de pronto nosotros lo hemos querido encerrar en estructuras, y no estoy tratando de tampoco insertar aquí una doctrina liberal, ni mucho menos, pero muchas veces nosotros queremos encerrar a Dios en una cajita o en 4 paredes y ponerle limitaciones sin darnos cuenta, con nuestras propias normas, con nuestras propias reglas. Nosotros queremos encerrar a Dios allí en nuestras estructuras, pero definitivamente Dios no es un Dios que podamos encerrarlo, que podamos ni siquiera, yo creo que a pesar de que en nuestros años de vida que el Señor nos da, lograr conocer la esencia de Dios y lograr alcanzar en parte a vivir lo grande que es Él, lo poderoso que es Él, la omnipotencia que Él tiene, la omnipresencia. Todo lo que es Dios, creo que nuestra mente limitada no logra comprenderlo. Y ahí estamos ya como en la primera estructura que también en parte muchos de nosotros hemos tenido que ir aprendiendo a medida que hemos ido creciendo, madurando espiritualmente. También Dios, muchas cosas, yo siempre cuando aprendo algo o cuando Dios me saca de mis estructuras y me dice, esto también se podía hacer de esta otra manera, yo digo que literalmente es como que Dios me disparara así en la cabeza y como que yo digo, no, mi mente es limitada. Definitivamente nosotros muchas veces nos limitamos el poder de Dios, limitamos también muchas veces hasta su presencia, y eso nos convierte, como estábamos comentando anteriormente, en personas religiosas, por supuesto que sí,
Yo no puedo limitar a Dios a un espacio físico, ni tampoco puedo limitar a Dios a ciertos ritos o a ciertas tradiciones, menos, por supuesto que no. Abraham estaba presentando a un Dios, a Jehová, como el Dios de la gloria, y su manifestación de la misma por medio de la historia de Abraham, su gracia y su poder. Aquí, primero, Esteban, presenta, ¿cierto?, al patriarca Abraham. Y allí, ya lo leímos, ¿cierto?, cuenta la historia de qué manera fue llamado Abraham, nos habla de una persona que era idólatra, que tenía familia que eran idólatras, pero que Dios le apartó. Y de una u otra manera, una y otra vez les está diciendo a ellos que ellos en su forma eran idólatras, en su forma también eran pecadores, pero yo creo que era difícil para ellos lograr comprender el mensaje, lograr entender lo que Esteban con tanta claridad les estaba queriendo expresar. Abraham dice que primero lo tomó de su tierra, ¿cierto? Perdón, avancé. Lo tomó de su tierra, más adelante creo que es Marián, claro, de su tierra, y desde la promesa que hace Dios con Abraham, desde este pacto que hace Dios con Abraham, nace una gran nación. Luego habla un poco de Isaac, ¿cierto? Luego de Jacob, luego de que por medio de Jacob nacieron, ¿cierto?, estas 12 tribus o estos 12 hijos que le nacieron. Entre ellos menciona a José, y también habla de que José fue extranjero, fue esclavo en Egipto. Dentro del discurso de Esteban, él menciona, yo creo deliberadamente, aproximadamente 7 veces nombra a Egipto, porque de una u otra manera es como lo mismo que nosotros hacemos hoy en día, hermano. Bueno, como cuando uno dice, yo andaba en Egipto, ¿cierto? O como cuando un hermano se aparta de los caminos del Señor, uno le dice, ¿y qué pasó con tal hermano? No es que se fue a Egipto, se fue a dar un paseo a Egipto. Y siempre hablamos de esta manera cuando nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a volver atrás, o a volver al mundo, o a volver al pecado. Entonces Esteban, de una u otra manera, intencionalmente mencionaba Egipto, porque también a ellos les trataba de decir que su corazón, que su mente, a pesar de todo lo que ellos habían visto en los patriarcas, en la historia de Israel, de la manera que funcionaba Dios, que no estaba sujeto a estas estructuras, ¿cierto? Y de esta manera les estaba mostrando que Dios obraba y que Dios era milagroso, porque en los tiempos de Abraham no había un templo, ni siquiera había un tabernáculo, pero sin embargo, Esteban expresa de este sentimiento de este Dios, que es un Dios que no necesita estar sujeto a ninguna estructura ni a ninguna tradición. Y ahí, bueno, ahí ustedes pueden ver algunas imágenes de todo lo que fue, que también aquí se relata en resumen, algo de la vida de José.
que fue extranjero, que estuvo en Egipto, pero que sin embargo Dios se glorificó. ¿En qué se glorificó? En la fidelidad de este varón, ¿cierto? Y que por medio de él, su familia también es librada de la muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios, y aquí aparece en el centro de la foto, ¿cierto? Aparece José, cuando tiene, cuando el faraón le cuenta este sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y el faraón no tenía quien le interpretara el sueño, y finalmente, recuerdan ustedes que José estaba en la cárcel, y bueno, ahí Dios obviamente hizo un milagro, puso las personas en el momento exacto, y ahí alguien dijo, yo conozco un varón que te puede decir y te puede interpretar tu sueño, y ahí José viene a Faraón y es el único que puede interpretar este sueño. Y el faraón, ¿qué hizo con José? Le puso como gobernante de Egipto. Y así fue como estos sueños que tenía José, en su juventud le contó a sus hermanos, le contó a su padre. ¿Se recuerdan ustedes de las espigas que se postraban delante de él, de las estrellas, de todos estos sueños que él tuvo en su juventud? Sueños que también de alguna manera fueron motivo para sus hermanos, para eh, eh, tener envidia, tener celos, aparte de que su padre también lo regaloneaba, por ahí le regaló una túnica especial de muchos colores. Bueno, esto fue el motivo para que ellos lo quisieran matar y finalmente fuera vendido a Egipto. Pero ellos nunca se imaginaron que los hermanos, que a la vuelta de los años iban a encontrarse con José, el que habían vendido como esclavo, lo encontraran como gobernador. Y sin embargo, a pesar de todo lo que sucedió, ustedes conocen la historia, ¿cierto?, de José, es muy bonita, él perdonó a su familia, perdonó a sus hermanos, de alguna manera los redimió. Y ellos vinieron a vivir a Egipto, y el faraón de aquella época también les dio tierra, ¿cierto?, donde ellos pudieron multiplicarse, y se multiplicaron en gran manera, porque bueno, lamentablemente al correr los años, ¿qué fue lo que sucedió? Al correr los años, 400 años, y que también lo menciona acá en la palabra, al correr este tiempo, obviamente, comenzaron a cambiar los que estaban en el liderazgo, podríamos decirlo así. El faraón cambió y finalmente cada patriarca o faraón que estaba en el liderazgo comenzó a ver que este pueblo de Israel estaba siendo prosperado en gran manera. Claro que sí, si el Dios de Israel era Jehová de los ejércitos, entonces ellos estaban siendo prosperados, multiplicados en número, sus cosechas, todo lo que ellos hacían prosperaba. Y obviamente comenzaron a ser sometidos y esclavizados, más que nada por temor, porque dice la palabra de que el número de ellos era mayor, finalmente en un momento llegó a ser mayor al número de egipcios. Entonces, el faraón de aquella época pensó que podrían, este pueblo que básicamente se convirtió extranjero en esta tierra, pero que no era su tierra. Entonces ellos tuvieron temor de que
Israel se apoderara de Egipto y hiciera de Egipto su propia tierra y echara finalmente a los egipcios de sus propias tierras. Pero esta esclavitud a la cual fueron sometidos, ¿cierto? Dios escuchó el clamor de este pueblo. Y obviamente que como siempre Dios lo hace, cuando el pueblo clama con gemidos, dice que el Espíritu clama con gemidos indecibles, ¿cierto? Que muchas veces, yo creo que a ustedes muchas veces le ha pasado en medio de la angustia, que hay tanta angustia en el corazón que uno, cuando clama al Señor, no tiene palabras. Muchas veces tiene solo angustia y lágrimas. Pero ¿sabe qué? Que dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Y Él se expresa tan bien. Y Él puede interpretar toda aquella angustia, todo aquel dolor, todo aquello que nosotros queremos expresarle al Padre, y el Padre viene en socorro nuestro. Y eso mismo sucedió con el pueblo de Israel, y hasta el día de hoy, por supuesto, sucede. Y fue así como mandó Dios a un libertador, no cualquiera, Moisés. Y este varón a él lo preparó desde bebé, ¿cierto? El faraón de esta época también dijo, este pueblo se está multiplicando mucho, así que vamos a mandar a matar a todos los niños, a todos los bebés que nazcan de los israelitas, de los judíos, vamos a mandar a matarlos, pero este bebé, dice la palabra, que sus padres, su madre dijo que era hermoso, que no podía permitir que el bebé fuera muerto. Y finalmente ella lo coloca, ¿cierto? En una cesta y lo pone sobre las aguas, y eso quiere decir su nombre. Finalmente su nombre se lo pone la princesa, que dice, porque lo saqué de las aguas, porque Moisés quiere decir sacado de las aguas. Y es precisamente la princesa quien rescata a este varón llamado Moisés. Y aquí nos encontramos con que este periodo de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años cada una. Primeros 40 años, ¿cierto? Vivió en Egipto. ¿Cómo vivió? Vivió como un príncipe, con la educación, con todo lo que un príncipe, con las atenciones, con todo lo que, con todas las riquezas, con todo lo que podría haber deseado o anhelado, con todo esto. Pero Dios lo estaba preparando. Dios estaba usando todas estas herramientas, toda esta capacitación, ¿cierto? Para toda esta escuela, para que luego Moisés tuviera el temple, porque permítame decirle que tuvo que tener mucho carácter para poder guiar a este pueblo, que también luego Esteban dice, y también hace referencia aquí cuando dice más adelante también lo vamos a ver en el versículo 7, en el 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y el pueblo, bueno, también era duro, porque también tenemos que, no es porque yo esté a lo mejor avalando la forma del pueblo, pero también hay que considerar de que ellos por 400 años estuvieron en Egipto viviendo, y este tiempo también fue un tiempo en el que ellos se contaminaron, porque
porque Egipto era un pueblo idólatra, era un pueblo que no creía en Dios, entonces ellos estaban ahí entre el Dios, entre Jehová y entre toda esta idolatría que ellos también, esta semana me ha estado dando mucha vuelta una palabra que se dice que es normalizar. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros normalizamos cosas en nuestra vida. ¿Qué quiere decir la pastora Jessica con esto? Precisamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. Vivieron tantos años en Egipto que ellos normalizaron algo que definitivamente iba en contra de lo que Dios quería para su pueblo. Normalizaron muchas cosas que en Egipto para los idólatras, para aquellos que no tenían temor a Jehová, era normal. Y ellos también pasaron a adoptarlo como tradiciones, como costumbres, ¿cierto? Por eso luego cuando Dios le entrega a Moisés y le habla también y le entrega la ley, ¿cierto? Para ellos era difícil por decirlo menos, pero no imposible. Vamos a leer estos puntos. Vivió como príncipe de Egipto sus primeros 40 años de vida, formó su familia en Madián, libera a su pueblo y vive en el desierto, en donde, a pesar de haberles liberado de la esclavitud, en su corazón se volvieron a Egipto y se hicieron idólatras. Esteban, procurando exaltar su ministerio, el ministerio de Moisés, destaca que es Moisés quien predice la venida del Mesías como un profeta semejante a él mismo. Y aquí, obviamente, está hablando de quién, de Jesucristo. Y luego, la última parte, ¿cierto?, en donde menciona a David y a Salomón, y David es quien pide a Jehová construirle una casa. Ahí me acordé cuando el pastor decía, vamos a la casa de Dios. El templo, ¿cierto? Sin embargo, es Salomón quien lo realiza y es Salomón quien concreta esto tan anhelado, ¿cierto? Pero yo creo que, y siempre lo he dicho, que estos son sueños que primero sabemos nosotros que cuando Moisés estuvo con el pueblo en el desierto, el Señor les ordenó construir el tabernáculo con el arca, ¿cierto? Con todos los utensilios necesarios, y dice que allí descendía la presencia del Señor y también hacían sacrificios para expiación de sus pecados, ¿cierto? Ahí estaba el lugar santísimo y el arca en donde descendía la presencia de Dios, y también sabemos nosotros todos los requisitos que tenía que tener el sacerdote que provenía de la tribu de los levitas, ¿cierto? De Leví. Y ellos estaban preparados, ¿cierto? Y el sacerdote tenía que tener también algunas características. Y entre esas características era mantenerse puro y santo también, digno delante de la presencia de Dios, porque también nos habla de la vestimenta del sumo sacerdote, que no por casualidad en la basta de su vestidura tenía unas campanillas, y en la cintura se le amarraba un lazo, porque cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, si el sacerdote tenía pecado,
caía muerto, fulminado ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Si tiraban al sumo sacerdote y si las campanitas no sonaban, eso significaba que el sacerdote había entrado impuro y tenían que arrastrarlo hacia afuera porque nadie podía entrar allí con el sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Y luego estaba comentando yo de que este sueño que nace en el corazón de David, yo siempre creo que cuando Dios, cuando nosotros tenemos un sueño que es para enaltecer su nombre, engrandecer su nombre, entregarle la honra y la gloria a Él, yo siempre digo que el sueño que llena nuestro corazón es Dios quien lo siembra en nuestro corazón. Todos esos sueños, esos anhelos que le van a entregar honra y gloria al Señor, es Él que lo siembra en nuestro corazón. Pero luego quien concreta, ¿cierto?, el poder elaborar y levantar este templo es Salomón. Y sin embargo, Esteban hace alusión a aquello, pero en el versículo 48, 7, 48 y 49 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces aquí también Esteban les está diciendo y les está recordando todo lo que ellos ya saben, todo lo que ellos ya saben, pero sin embargo les está una vez más diciendo que Dios no es un Dios sujeto a templos, ni a espacios, ni a estructuras, ni, como dice aquí, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Nosotros no podemos, digamos, sujetar a Dios en un lugar o en una estructura. Y eso era lo que una y otra vez en su defensa Esteban trataba de manifestar, ¿cierto?, al Sanedrín. Vamos a seguir avanzando. ¿Alguien quiere hacer algún...? Acá tengo el resumen. Abraham, tierra prometida, a Abraham, Isaac, Jacob. Dios cumple su promesa y da a Abraham la tierra, ¿cierto? Luego, Egipto, José, Jacob y su familia. José perdona a sus hermanos y los ayuda a instalarse en Egipto. Luego, Egipto y desierto, Moisés, Faraón, Dios entrega las tablas de la ley para sellar su alianza con el pueblo de Israel. Y finalmente nos vamos a David y Salomón y llegamos a jueces y los reyes. Los israelitas se organizan en 12 tribus y se construye el templo de Jerusalén. Y este es como el resumen de lo que hemos estado viendo en la defensa de Esteban. Y bienvenido septiembre, el mes de la Biblia, ¿ves? Pasamos por toda la historia de Israel. ¿Alguien quiere comentar algo antes de pasar a la ley? ¿Algo que agregar? Sí, hay mucho. Bueno, estamos recorriendo la Biblia. Desde el Génesis encontramos la buena noticia. Siempre de que el hombre cayó, falló delante del Señor, pero está siempre la buena noticia y en esa gran historia de Dios. Porque al leer el libro de Génesis encontramos ese mensaje, el plan de Dios de llenar la tierra.
Pero también vemos al otro lado que, bueno, en cada aspecto vemos la intervención de la gracia de Dios. Cuando allí el hombre pecó, y Dios interviene. Cuando el pueblo es esclavizado en Egipto, Dios interviene. Su gracia interviene siempre, siempre ha intervenido la gracia de Dios. Y donde, como dice, abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Pero el otro aspecto que quiero ver ahí, que Israel, cuando fue rescatado, cuando me hizo eco cuando tú dijiste, el hermano se fue a Egipto. Esto que muchas veces nosotros han escuchado este fenómeno de Estocolmo, el fenómeno de Estocolmo. ¿En qué consiste el fenómeno de Estocolmo? Y yo creo que Israel tenía el fenómeno de Estocolmo. ¿Qué significa eso? Que se enamoró de su opresor. Eh, eh, Porque cuando estaban en libre, ya habían cruzado el mar, y ya estaban ahí en el desierto, ellos decían, anhelaban los olores de la cebolla, de todas estas cosas de allá en Egipto, anhelaban eso, y no estar allí pasando peripecia en el desierto. Pero Dios jamás lo dejó abandonado en cuanto a comida, todo lo contrario. Si bien es cierto, ahí estaban como eh, en proceso a la tierra prometida, pero jamás lo dejó a la merced. Entonces, vemos que muchas veces esto igual a veces nos pasa a nosotros como siendo perdonados, limpiados, pero a veces de repente como que queremos sufrir. Ya no, nos gusta este asunto de, yo de repente escuchaba a algunos hermanos, oh hermano, yo aquí con mis luchas, con el pecado, la tentación, aquí constantemente. Si bien es cierto, obviamente, somos tentados, pero a veces de repente hablamos más de las derrotas, siendo que el Señor nos ha equipado, nos ha entregado las herramientas, el kit, digo yo, de todo, para que vivamos en victoria. Si bien es cierto, allí vamos a tener situaciones complejas en la vida, pero a veces hablamos más de la derrota. Y haciendo como una mirada así, lo que nos pasa, lo que le pasaba al pueblo de Israel, pues, en vez de contar la victoria de que Dios iba haciendo con ellos, pero ellos querían volver de nuevo a Egipto. Eso quería decir en cuanto al fenómeno de Estocolmo, que se enamoró del opresor. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos enamoramos de quienes nos maltratan? Su audio, Defensa. pastora. Sí, es que alguien me mutearon, porque yo no me puedo mutear. Ya. Vamos a seguir adelante entonces, porque eran dos las acusaciones, ¿cierto? La primera acusación estaba referida y era con respecto al templo, y la segunda acusación era con respecto a la ley, ¿cierto? Y alguien escribió el pastor. Voy a avanzar, a ver, voy a dejar de compartir. Ahí sí. No podía avanzar, voy a volver a meterme en el... Bueno, estaba comentándoles de que los dos ataques que tuvo Esteban, uno estaba referido al templo, ¿cierto? Y el otro estaba referido conforme a la ley. Se le estaba acusando de que él estaba... Vamos a leerlo mejor. No quiero que se diga que estoy mintiendo. Dice, voy a retroceder un poco, en el versículo 6, 13. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret
destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ya vimos todo lo referente, ¿cierto?, al templo, en donde Esteban hace su defensa y comienza, ¿cierto?, a hablar de los patriarcas y de la historia de Israel. Y luego, cuando Esteban, aquí es la cosa. ¿Dónde se supone, pastor, que cuando uno aprieta la vista, usted me dijo, antes de compartir pantalla tengo que presionar algo? Speaker with, ¿ese? No, no, Speaker, vista arriba en la esquina, por ¿ya? ejemplo, aquí, no sé si está viendo ahí, vista arriba en la esquina donde está, yo le mandé una foto ahí donde le aparece, y ahí usted aprieta vista y ahí aparece usted cuando proyecta y quiere vernos a nosotros, usted busca ahí hablante o a galería. Ya voy a presionar ese. Ahí está hablando usted. Ya ahora lo veo a usted. Voy a ver si Exactamente, me resulta. exactamente, ahí está, exacto. Ya. A ver si puedo avanzar. No me deja. No me veo. Quedé igual. Yo la veo. Sí, no pasó nada. No me veía. Ya. Vamos aquí. Lo que pasa en vista ahí tiene varias alternativas, tiene hablante, galería, estándar. Bueno, no importa. No me avanza tampoco. A ver, espera un poquito. Algo pasó. Tendré que volver al principio para que me avance. Ahí sí. Ahora nos vamos a la ley. Y me gustó mucho esta foto, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, donde nos habla de ley y gracia. Y este lenguaje a nosotros nos parece, esta palabra nos parece tan familiar, ¿cierto? Precisamente porque vivimos bajo la gracia. Pero Esteban también quiso compartir con el Sanedrín y en su defensa a estos sacerdotes, ¿cierto? Quiso poder transmitir algo de la gracia de Jesucristo, algo de este Dios de la gracia, de esta salvación, como mencionaba el pastor, de esta escatología que recorre toda la Biblia, que nos habla de la redención, que nos habla del plan de salvación, que nos habla de que siempre estuvo en el corazón de Dios salvar a su pueblo, salvar al mundo. Siempre estuvo en el corazón de Dios este mensaje. Recuerde usted que Dios escogió un pueblo, pero no para que este pueblo se apropiara de la bendición, sino que Dios escogió un pueblo para que este pueblo fuera luz a las naciones y para que por medio de los milagros, de los prodigios, de lo que Dios hacía con este pueblo, el mundo conociera quién era el Dios real. Pero lamentablemente, en este corazón, que es un corazón, como les dice luego Esteban, y que ahí lo menciono también, en el 7:51, que ya agotado, porque se da cuenta de que a pesar de todos los argumentos que les presenta, no había caso. ¿Y sabe qué? A veces a nosotros nos pasa eso, sobre todo cuando tenemos gente, familia. Yo creo que sobre todo nos pasa con nuestra familia, ¿cierto? Con los más cercanos, con nuestra Jerusalén, que les hablamos una y otra vez
y no hay caso. Uno dice, qué duro de servir. Le pasan y le vuelven a pasar cosas, consecuencias de su pecado, y la persona una y otra vez uno le dice, acércate al Señor, deja tu vida de pecado, pero ellos, como decía el pastor, están como enamorados de su vida pecaminosa o enamorados de su Egipto. Y muchos también, cuando uno les presenta el plan de salvación o les habla de esta gracia de Dios, de esta gracia, de este amor inmerecido, de Juan 3:16, la gente muchas veces nos miran con cara de interrogación, de lo difícil que es para ellos renunciar a los deleites y a los placeres de la carne, ¿cierto? Por ejemplo, yo el otro día compartía con un primo de Santiago y él me decía, aunque yo sé que su problema es mucho mayor que ese, pero me decía, no, pero es que a mí lo que me complica es que, por ejemplo, yo soy bueno para jugar a la pelota y resulta de que a mí me gusta ir a jugar toda la semana a la pelota y tú sabes, me dijo, que después de la pelota viene el compartir. Yo creo que lo de la pelota era una pura excusa nomás, porque la parte que a él más le gustaba era la parte de la cerveza. Pero él veía este venir a Dios y como algo casi imposible para él. Imposible en el sentido de que sentía que tenía que renunciar a muchas cosas, a las que no estaba dispuesto, por supuesto. Entonces yo ahí traté de explicarle y de decirle de que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y que aquí son todas estas nuevas, y que cuando estamos en Cristo las cosas que Dios nos entrega son tan maravillosas que la verdad es que ni siquiera nos tenemos que preocupar de lo que dejamos en el pasado, porque lo que Él nos da es mucho, 1000 veces más bueno, superior a lo que nosotros dejamos o lo que nosotros hacíamos en el pasado. Es decir, esta vida plena en Cristo es una vida que disfrutamos en Él, en este tiempo de gracia que Él nos ha dado. Y definitivamente cuando uno está en este proceso de venir a Cristo, ¿cierto? Siempre está pensando si tiene un vicio, si tiene un pecado, si tiene una situación civil complicada, una relación, siempre está pensando, no puedo ser cristiano porque hay cosas que me lo impiden. Para mí es difícil renunciar a, pero el ser humano piensa en sus propias fuerzas. Y nuestras fuerzas, querido hermano, y se lo digo también como hermano en la fe, nuestras fuerzas son limitadas. Si yo quiero hacer las cosas en mis propias fuerzas, vamos perdidos. Siempre tenemos que depender de Dios y saber que es Él el que coloca en nosotros el querer como el hacer, que es su Espíritu Santo, el que transforma nuestras vidas, que no son con nuestras propias fuerzas humanas. Y definitivamente yo les digo que yo con mis propias fuerzas humanas no estaría aquí delante de ustedes entregándole o compartiéndole una palabra, por supuesto que no. Solo por gracia.
Y nuevamente, cuando Esteban en su defensa toca este tema de la ley, bosqueja la primera parte de su discurso y vuelve ¿a dónde? A Moisés y al pasado de Israel. Y ahí les vuelve a recordar cómo nació la ley y en qué circunstancias nació la ley. La ley, ¿cierto? Las tablas de la ley nacieron allí en el desierto, cuando Dios se las entregó a Moisés para su pueblo. Entonces, finalmente, entre lo que ellos de alguna manera lo acusaban, también al mismo tiempo se estaban como podríamos decir, ellos mismos pisando la cola, podríamos decirlo así vulgarmente. Y en Hechos 7:51, ya lo leímos, ¿cierto? Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí nos habla, ¿cierto?, de el discurso y la amonestación, y ahí nos muestra el versículo, y aquí también nos habla un poco de este resumen. Esteban comenzó su defensa hablando de la intervención y cuidado de Dios en la vida de nuestros padres. Al percibir el rechazo del Sanedrín, Esteban interrumpió bruscamente su discurso. Entonces pasó a hacer una dura amonestación. Se separó completamente de la actitud de los dirigentes, hablándoles de vuestros padres, como sus padres habían matado a los profetas. Así hicieron ellos con el Mesías. En su amonestación no había un llamado al arrepentimiento. Al rechazar la obra de Esteban, el Sanedrín selló el destino de Israel. Al insistir en su acusación, Esteban los declaró. 3 puntos. Siempre resisten al Espíritu Santo. Sus antepasados persiguieron a los profetas, incluidos a los que anunciaron a Jesús. Y el último punto, recibieron la ley, pero no la han obedecido. Y ese es nuestra última diapositiva. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario al respecto sobre este punto de la ley antes de ir finalizando? ¿Nadie? ¿Están calladitos hoy día, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Simplemente que esta palabra se nos quede grabado, porque nos encontramos en este tiempo de apostasía con muchos hermanos que, por más que les digamos, como Esteban les dijo a los judíos de ese entonces, que pertenecían a la casa de Israel, que se vuelvan de su mal camino, porque al decirle todas las cosas que ellos hicieron, desobedeciendo al Señor, incitaron a Aarón a hacerse ídolos, persiguieron a los profetas, los asesinaron, desobedecieron a Moisés y todas las cosas que en sí el pueblo de Dios hizo en contra del Señor.
Lo mismo hoy en día hace su pueblo, queramos o no, hasta nosotros mismos al empezar este proceso de camino que Dios nos ha puesto por delante, cometemos también eso, hemos cometido esos errores, pero ahí hay una diferencia. Hay unos que perecen a causa de esta desobediencia y de la rebeldía que hay en el pueblo de Dios, pero hay otros que también toman la actitud de Josué, de los hijos de aquellos que habían vagado por el desierto, a quienes sí se les hizo realidad la promesa de Dios que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, que les iba a entregar la tierra prometida. Pero estos tampoco no entraron fácilmente a la tierra prometida, sino que tuvieron luchas, batallas, tropiezos, y de igual forma es el pueblo de Dios hoy en día que está viviendo. Mas esto nos tiene que servir también de aliento a nosotros para poder seguir instruyendo a través de la palabra de Dios a todos los hermanos y crecer en unidad de la fe en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Eric. Y eso mencionó un punto que iban a mencionar y que es importante, que siempre, y gracias a Dios y gloria a Dios por eso, porque a pesar de todo este caminar, siempre hubo un remanente fiel. Y si este remanente fiel no hubiera permanecido, no hubiera sido apartado por Dios, no hubiera guardado la palabra. Recuerde usted que a través de los siglos, o sea, ¿qué estamos hablando? Estamos en el libro de Hechos, ¿cierto? En el nacimiento de la iglesia primitiva, con toda los obstáculos, con todo lo que vivió la iglesia en sus inicios. Siempre se mantuvo este remanente fiel, con esta sana doctrina. Y piense usted también que luego, al correr los años, todas las cosas que se han vivido a través de la iglesia, cuando predominaba, por ejemplo, en la Edad Media, todo lo que tenía que ver con la Inquisición. Yo cuando hago un déjà vu o un retroceso a la historia de la iglesia, la historia de la misión, pienso que han habido periodos muy difíciles para la iglesia de Cristo. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, siempre se ha mantenido este remanente fiel, por el cual también el evangelio nos alcanzó a nosotros. Si no hubiera sido así, y como leíamos en primera de Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por su preciosa sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor nos bendiga y que no se nos olvide estas palabras, ¿cierto? Que el Señor nos ha entregado en este estudio del día de hoy. Y le dejo el lugar, si alguien más quisiera comentar algo, o ya le dejo el mando a mi hermana Ani. Pastora Jessica, cortito solamente ahí una reflexión.
que hago personal en toda esta defensa, que me centro en lo que está ahí en el versículo 51, donde aquí Esteban, ¿cierto?, les llama ahí a los del Sanedrín y todos los que estaban ahí duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hago un pequeño análisis y ruego al Señor también que me dé sabiduría y no estar cumpliendo esto, no de estar resistiendo al Espíritu del Señor. Creo que como iglesia también tenemos que hacer ese trabajo nosotros, porque si no nos convertiríamos en lo mismo que eran ellos, ¿cierto? Fariseos, y yo creo que tenemos que hacer ese análisis. Yo creo que ninguno de nosotros acá puede decir que estamos cumpliendo la ley de Dios por completo. Entonces, la palabra del Señor aquí nos aterriza un poco a decir, wow, tenemos que hacernos un análisis, que no estemos resistiendo al Espíritu, que no estemos ahí, ¿cierto?, cambiando el mensaje de Dios, que no estemos ahí llevando o queriendo nosotros brillar y no que brille Cristo, por ejemplo. Un montón de detalles, ¿cierto?, que se pueden extraer de ahí, pero me quedo con eso, de no resistir al Espíritu del Señor. Como hijo de Dios, yo creo que tenemos que enfocarnos en eso para poder tomar con toda la alegría, el gozo de la libertad en el Señor y poder llevar esta luz, vivir en esta luz admirable, si eso es el tema. Ya no vivimos en las tinieblas. Aquí la palabra del Señor nos trae luz y nos trae esta luz maravillosa de toda la claridad, entonces, de su palabra. Entonces tenemos, para poder ser luz en el mundo y sal de la tierra, tenemos que hacer este examen, ¿cierto?, nosotros, y poder ver en qué estamos ahí fallando o qué tenemos que mejorar. Quería mencionar eso solamente a modo personal, lo digo, pero también yo creo que nos permite a todos reflexionar un poquito. Amén. Gracias, hermano Joel. Muchas gracias. Que el Señor nos ayude a ser blandos de cerviz, no duros de cerviz. Enseñables y también humildes de corazón. Y ahí se me vienen a la cabeza las bienaventuranzas, ¿ves? Bienaventurados los limpios de corazón. Gracias, hermano. Hermana Ani. Gracias, pastora Jessica, por el estudio. Y